Después del diluvio, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tabla de las naciones en Génesis 10 describe cómo de estos 3 surgieron los pueblos postdiluvianos. Esta tabla es un documento de gran valor antropológico y etnográfico, pues muestra la división geográfica y étnica de la humanidad tras el juicio del diluvio y antes de la dispersión por Babel. Sem, nombre, o fama, se considera el padre de los pueblos semitas, incluyendo hebreos, arameos, asirios, caldeos y elamitas. Su línea es la más religiosa y espiritual, portadora de la promesa mesiánica. Vivieron en zonas como Mesopotamia, el norte de Arabia y parte de Canaán. Cam, calor o negro. De Cam descienden los egipcios Mizraim, cananeos, cusitas, Etiopía y libios. Sus descendientes se establecieron en África, el sur de Canaán y parte de Mesopotamia. Son fundadores de civilizaciones altamente desarrolladas, como Egipto, Canaán, Sinar, Babilonia. Jafet, amplitud, padre de los pueblos indoeuropeos, griegos, romanos, medos, persas, escitas, tracios. Se expandieron hacia el norte y el occidente, poblando Europa y Asia Menor. Sus descendientes son los que más se esparcieron geográficamente. La Torre de Babel y la confusión de lenguas. Génesis 11. La humanidad se rebeló nuevamente al querer centralizarse y exaltarse en Babel bajo Nimrod, descendiente de Cam, unificando religión, cultura y gobierno. Dios confunde sus lenguas para dispersarlos, y ese evento marca la diversificación lingüística, la creación de grupos étnicos distintos, el origen de las primeras culturas patriarcales y religiosas autónomas. Cada familia se agrupa según lengua y territorio, y comienzan a desarrollar sus propias culturas, religiones y sistemas políticos. Formación de civilizaciones y estados-ciudades. Tras la dispersión, las familias de Cam y Jafet son las que más rápidamente forman imperios y civilizaciones poderosas. Camitas, pioneros en civilización, Sinar, Babilonia. Fundada por Nimrod, incluye Babel, Acalne. Desarrollan la escritura cuneiforme, astronomía, politeísmo organizado. Mizraim, Egipto, altamente sofisticados en arquitectura, medicina, religión, con un complejo sistema de dioses. Y Put tuvieron influencia sobre África del Norte y subsahariana. Cananeos, avanzados en comercio, arquitectura, pero también idolatría y corrupción moral. Jafetitas, expansión de imperios indoeuropeos. Pueblos como los medos, griegos, tracios, celtas y germanos descienden de Jafet. Sus civilizaciones florecen más tarde, pero con gran poder y expansión. 4. ¿Qué pasa con los semitas? A diferencia de Cam y Jafet, los semitas, especialmente la línea de Sem a través de Heber y luego de Abraham, mantienen una estructura tribal y patriarcal más primitiva por siglos. Viven como nómadas, pastores, beduinos, sin ciudades fortificadas ni grandes imperios. Su cultura es oral, religiosa y teocéntrica, centrada en un Dios invisible y en la promesa mesiánica. Rechazan el politeísmo y las prácticas de otras culturas. Son considerados atrasados por las naciones vecinas, pero Dios los preserva para un propósito redentor eterno. De ellos vendría el Mesías. 5. Religión y cosmovisión. Del monoteísmo al politeísmo. El conocimiento de Dios venía de Adán hasta Noé, y sus hijos lo heredaron. Pero los descendientes de Cam y Jafet, aunque conocieron a Dios, se corrompieron rápidamente. Fusionaron la revelación original con mitología, astrología y culto a los astros. De ahí surgen panteones como los dioses egipcios, babilónicos, asirio-caldeos, griegos, etc. Cada civilización creó su propia cosmovisión religiosa politeísta, pero con un eco distorsionado del monoteísmo original. Los semitas, por su parte, guardaron el conocimiento del Dios único, aunque con el tiempo también muchas de sus ramas cayeron en idolatría, como los arameos o los cananeos semíticos. Solo una rama fue preservada, la de Abraham, el hebreo, llamado por Dios para formar un pueblo santo. Conclusión. Un Dios, 3 líneas, una historia redentora. Cam y Jafet dieron origen a civilizaciones fuertes, organizadas, pero mayormente paganas. Sem, aunque atrasado tecnológicamente, fue el portador de la promesa redentora. De la línea de Sem, Heber, Abraham, Isaac, Jacob, Job, Israel, Jesucristo. La historia universal postdiluviana gira en torno a estas 3 líneas, pero el hilo conductor es el plan de Dios a través de los semitas, especialmente de Israel, cuyo Dios no se mezcla con otros,
ni puede ser contenido en templos, ni representado en imágenes. Él es el único verdadero Dios. Cuando Abraham es llamado por Dios, Génesis 12, se encuentra en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. Ur pertenecía al imperio sumerio acadio, situado en el sur de Mesopotamia, junto al río Éufrates. Allí existía desde hacía siglos una cultura escrita, escritura cuneiforme, arquitectura monumental, sigurats, matemáticas avanzadas, astrología y una teología politeísta bien estructurada. El culto lunar, Asinonana, predominaba en Ur. Es probable que la familia de Abraham estuviera influenciada por estas creencias. Josué 24, vuestros padres sirvieron a dioses extraños al otro lado del río. El llamado de Dios a Abraham fue radical y contracultural. Dejar una civilización brillante para vivir como nómada en tiendas, siguiendo un Dios invisible que no se manifestaba con ídolos ni templos físicos. 2. Civilizaciones con cosmovisión escrita antes de Moisés. Cuando Moisés escribe el Pentateuco, es llamado por Dios. Según Génesis capítulo 12, se encuentra en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. Ur pertenecía al imperio sumerio acadio, situado en el sur de Mesopotamia, junto al río Éufrates. Allí existía desde hacía siglos una cultura escrita, escritura cuneiforme, arquitectura monumental, como por ejemplo los tigurat, matemáticas avanzada, astrología y una teología politeísta bien estructurada. El culto lunar, Asin o Ananna, predominaba en Ur. Es probable que la familia de Abraham estuviera influenciada por estas creencias. Ya Josué dice, en el libro de Josué capítulo 24, verso 2, dijo, vuestros padres sirvieron a dioses extraños al otro lado del río. El llamado de Dios a Abraham fue radical y contracultural, porque le dijo, deja una civilización brillante. ¿Vale? Ese era el plan, dejar una civilización brillante para vivir como nómada en tiendas, siguiendo un Dios invisible que no se manifiesta con ídolos ni templos físicos. Cuando Moisés escribe el Pentateuco aproximadamente entre los años 1445-1400 a.C., ya existían varios sistemas rigurosos y bien escritos, como por ejemplo las cosmogonías escritas de los sumerios y de los acadios desde el 2500 a.C. Textos como por ejemplo hemos compartido anteriormente la epopeya de Gilgamesh, ya hablaba de un diluvio universal, aunque de una manera distorsionada. Mitos como por ejemplo el Enuma Elis habla acerca de la creación según los babilonios y presentaba una cosmovisión politeísta, caótica y violenta, a diferencia de cómo lo presenta el Génesis. Los dioses, para ellos, eran personificaciones de elementos naturales y los hombres eran creados como esclavos de estos dioses. Egipto, desde el 2400 a.C., con los textos de la pirámide y más tarde con los textos de los sarcófagos, Egipto ya tenía una religión bien organizada y estable con cosmogonía, Ra, Atun, Nut, Osiris, etcétera, etcétera, que eso eran los dioses primordiales de los egipcios. Los egipcios llegaban a creer en la vida después de la muerte, el juicio del alma y en un complejo sistema de dioses y rituales. Ugarit y Canaán. Ya existía un sistema literario y religioso cananeo con deidades como Baal, Astaret, Mot, donde los dioses representaban la fertilidad, el ciclo agrícola y el caos. ¿Cómo se diferencia la revelación de Moisés? Bueno, el monoteísmo absoluto. Moisés escribe, bajo inspiración divina, una historia completamente diferente del paganismo. Un solo Dios eterno que no es creado, es un ser increado. El universo no es producto del caos, ni tampoco de la lucha entre los dioses, sino más bien
de un acto intencional, ordenado y moral